Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 9 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Las calamidades de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y oraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hermanos, vemos como por segunda vez Satanás llega a la presencia de Dios, y al igual Dios le vuelve a preguntar que de dónde viene, y le dice pues que si no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le agrega pues que aún retiene su integridad, aún le dice: cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás le contesta pues que está bien, que si le toca su piel, su carne, o sea, una enfermedad, y le dice que con eso podría Job renegar o reclamar a Dios algo, y le dice pues de que le da la autorización de que lo haga. Satanás lo hiere con una sarna maligna de pies a cabeza, ¿verdad? Y dice que está Job rascándose con un tiesto. Luego le dice su esposa que aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y a lo que Job le contesta pues que si solamente lo bueno de Dios se va a recibir y lo malo no. Y en todo eso dice la palabra que Job no pecó en contra de Dios. Luego llegan 3 amigos de él, Elifaz, Bildad y Sofar, y al igual se conmueven al verlo, se quedan callados durante 7 días, sentados nada más junto con él, con polvo, tierra en sus cabezas, pues en señal de humillación, y no decían nada, viendo, pues imaginaban el dolor que Job pasaba a través de esa enfermedad. Hermanos, vemos cómo Dios le permite a Satanás pues actuar en contra de Job, un hombre recto, un hombre perfecto. Al igual, hay cosas que son permitidas por Dios que nos pasen en nuestra vida. Por algún motivo, por alguna razón, Dios lo permite. Y recordemos que dice la palabra que no hay nada que suceda pues si no es permitido por Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede a nivel general en la tierra, es porque Dios así lo permite. Entonces, vemos como también Dios le dice pues que a Satanás que él lo incita a hacerle mal a Job, aun cuando él no había hecho nada, ¿verdad? A dañarlo, a arruinarlo sin causa. Pero vemos algo
interesante, lo cual Dios aún dice, vuelve a repetirlo, que Job mantiene su integridad. Una integridad que debemos de tomarla en cuenta. Debemos de aprender nosotros a sostenernos, a mantenernos confiando en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que las cosas puedan suceder en nuestra vida. Lo dijimos el día de ayer, la enfermedad, o perdimos el trabajo, o la familia nos abandonó, posiblemente la empresa que teníamos quebró. En fin, tantas cosas difíciles, duras que pueden pasar en nuestra vida. Pero Dios está ahí. Dios tiene el control de todo. Dios está pendiente de cada una de las cosas de sus hijos, de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de aquellos que le adoran de corazón. Él está pendiente. No creamos que nos ha abandonado, que porque me dio una enfermedad terminal, ya Dios me abandonó. No, Dios está ahí fortaleciéndonos siempre. Recordemos, Pablo le pide en 3 ocasiones, Señor, que le quite ese aguijón en la carne. Y le dice Dios, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué es para nosotros? Que aún en medio de las dificultades sigamos adorando a Dios, hermanos. Sigamos alabando a Dios. Sigamos asistiendo a congregarnos, sigamos escuchando su palabra, sigamos meditando en ella. Dios va a hacer en su momento. Dios va a hacer algo maravilloso en nuestra vida después de que hayamos pasado esas dificultades. Jesús mismo le dice, haz que pase de mí esta copa. Sabía Jesús lo que le iba a suceder, sabía que lo iban a matar. Él se había pegado tanto a su pueblo en aquel entonces, viendo que había tanta necesidad. Sin embargo, Él dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. Sea la decisión de Dios, lo que ya estaba determinado por Dios hacerse, que sea así, le dice Jesús. Él en su momento piensa que no me quiero morir, no quiero que pase. Entonces, entendamos esa parte, hermanos. Van a venir cosas difíciles en nuestra vida, cosas que nos pueden hacer tambalear nuestra fe, nos pueden desbalancear, pero mantengámonos firmes, porque Dios está ahí. Su mano está ahí sosteniéndonos. Su palabra está ahí para iluminar nuestros pies, nuestros caminos, nuestros pasos, para ya no tropezar. Él tiene una salida. ¿Cuándo? Él sabe cuándo. Sepamos esperar, tengamos la paciencia de esperar en que Dios va a obrar en nuestra vida. Y Dios nos va a sacar adelante de esa situación por la cual estamos pasando. Sea enfermedad, sea problema económico, sea problema en la familia. Dios tiene una salida. Y Dios tiene un propósito en que nos pasen estas situaciones. Fortalecernos la fe, seguir confiando en Él, aprender a tener paciencia. Hermano, confiemos. Dios tiene el control de todo. Dios sabe que necesita cada uno de nosotros. Y Él va a suplir nuestras necesidades. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.